Bueno, bienvenidos de nuevo a mi canal. Quiero ser dentista, quiero ser odontólogo. Les habla la doctora Inmeta Mayo, especialista en odontología general. Y para mí es un placer atenderte y cuidarte, porque si tú estás bien, yo estoy bien. Y mi objetivo es que tú tengas una mejor calidad de vida, que tú tengas una mejor comportamiento hacia tu salud oral. Y que en este tiempo tan difícil y tan duro que estamos pasando de COVID-19, te enfermes lo menos posible, y cuando te enfermes tengas asesoría de muchos especialistas y servidores como yo que estarán alegres de poderte ayudar, que estarán muy ansiosos de poderte ayudar con tu situación. Entonces, aquí ya hoy sí vamos a hablar de cómo puedes preparar tu enjuague bucal de aceite de coco. Los programas anteriores que hice de esto es necesario que los vean, porque esto le explica cómo científicamente este enjuague bucal está avalado y es muy común su uso, muy eficaz y probado científicamente, que es lo que explico en los otros programas. Además, también les explico por qué la clorhexidina alcohólica o acuosa queda por debajo del enjuague bucal de aceite de coco. Bueno, antes de contarles ya cómo vamos a preparar, mírenlo aquí lo tengo. Solo consigues aceite de coco y prepararemos ahora nuestro gran enjuague bucal para que ayudes tú a muchas personas y te ayudes tú a tener una mejor salud oral. Bueno, me gustaría comentarles que el aceite de coco tiene muchos beneficios en su uso para nuestra higiene bucal. Podemos decir que son sustancias químicas no dañinas, ¿verdad? Que las cremas o pastas dentales tienen triclosan. Triclosan es un componente químico que se ha demostrado que causa resistencia a los antibióticos y adicionalmente deterioran el sistema endocrino, y se ha relacionado también con la aparición de cáncer, malformaciones fetales, hasta en ratas y en ratones, ¿verdad? Entonces, otro agente químico es el fluoruro de sodio, que paulatinamente se convierte en una sustancia venenosa para el cuerpo, aunque se dosifique en pequeñas cantidades. Las pastas dentales comunes tienen este componente. Después, en otro programa les muestro cuál es la pasta más ideal para cepillarnos y cuál es la pasta más abrasiva, según el pH, el nivel de abrasividad que cumplen las pastas. Bueno, en el caso del aceite de coco, que es el que nos interesa, es una sustancia que se encuentra de forma natural en el coco. La podemos conseguir en el coco, solo debe aplicarse una extracción mecánica o química, y no es perjudicial para la salud bucal, claro, en las cantidades que se usan, para nada es perjudicial. Se ha demostrado que el solo masajear 10 minutos las encías genera una reducción de la concentración de colonias de Streptococcus mutans, que en uno de los programas yo les explico a ustedes que el Streptococcus mutans es el principal causante, es el principal patógeno más al que se le añade la responsabilidad de las enfermedades de la cavidad oral, donde él juega un papel en la caries dental y enfermedades también, otras enfermedades bucales. Y hay también, se le puede mencionar al aceite de coco que sin espumantes, la mayoría de las cremas dentales contienen surfactantes para que puedan generar espumas. Son espumiantes. ¿Por qué? Porque el surfactante le hace generar la espuma durante el cepillado. Estas sustancias son las responsables de inhibir parte del funcionamiento del paladar, al romper los compuestos fosfolípidos de nuestra lengua. Importante nuestra lengua. Esta propiedad de los surfactantes los hace responsables del sabor amargo que sentimos al probar comidas luego de cepillarnos.
luego de cepillarnos, lo que evidencia y lo que comprueba los efectos inmediatamente de estos químicos. Por su parte, el aceite de coco ayuda a mantener el equilibrio de las grasas. Más adelante les voy a sacar un programa donde les explico cómo bajar de peso con el aceite de coco. Por su parte, el aceite de coco ayuda a mantener el equilibrio de las grasas, como le había explicado, comunes de la lengua, y mantiene su potencial antibacterial. Además, es de sabor agradable, al contrario de la clorexidina, que la clorexidina es amarga, tiene un sabor desagradable y no deja sabores amargos en la boca, por supuesto que no. Otra muy importante es taratatán, la economía. Es barato, asequible. No sé si a ustedes les gustan las 3 Bs, pero bueno, bonito y barato, eso es genial. Entonces, el aceite de coco no es costoso, no es costoso. En el mercado se puede encontrar y adicionalmente no se requieren grandes cantidades del mismo para mantener sus dientes aseados. Por lo que un frasco pequeño puede tener un periodo de duración de varios meses. Miren, este frasquito pequeño que yo compré. Aquí lo pueden observar. Bueno, entonces, puedes extraer el aceite de coco en casa y reducir aún más su costo. ¿Cómo? Comprando un coco. Extraes el aceitito, lo guardas en tu pomito y ahí mismo te haces tu enjuague bucal. Su elaboración es sencilla. ¿Cómo? Vamos a elaborarlo. Por fin. Ay, vamos a confesarle cómo es la tan esperada elaboración sencilla. Los traigo hace 2 programas explicándoles todo porque eran necesarios esos programas, mis suscriptores, mis pacientes. Sí, era necesario porque necesitaban comprender lo importante que les voy a explicar ahora. Tan solo necesitas aceite de coco, ¿verdad? Bicarbonato de sodio, que permite el blanqueamiento de los dientes, que ya les explicaré cómo puede usarse el bicarbonato, porque el bicarbonato es una sustancia abrasiva, pero hay un programa que explico y les explicaré mejor que el bicarbonato es menos abrasivo que la pasta dental. Pero el bicarbonato con limón, el limón le baja el pH al bicarbonato y puede utilizarse como un blanqueador dental. Pero eso ya es en otro programa. No nos vayamos del tema. Que ya estamos cerca de contarles cómo debe hacerse el enjuague. Entonces, también se necesitará sal, stevia o endulzantes naturales, arcilla, betonita, que brinda una textura pastosa y permite el proceso de extracción de las toxinas de las encías y la lengua. Esas son cosas que podemos usar. Pero ahora, ¿cómo podemos usar el aceite de coco para mejorar la salud dental? ¿Cómo puede ser, Bueno, miren, en la alimentación podemos incluir entre nuestros alimentos el consumo de aceite de coco. Esto aumentará inmediatamente nuestra resistencia, más energía. Y nuestra resistencia a la placa dental y caries. Para ello se recomienda como aderezos en salsa, utilizarlos en salsa, entre otras preparaciones, utilizarlo con verduras, con frutas, ¿verdad? Entonces ahora sí, ya se los traigo ya. ¿Cómo se utiliza el enjuague bucal de aceite de coco? ¿Cómo? Bueno, el oil pulling. De oil pulling o enjuague natural de aceite de coco consiste en, atención, 1, enjuagar tu boca con aceite de coco tal como lo harías con cualquier enjuague bucal. Debes esparcirlo por toda tu boca. Te lo echas, lo esparces por toda la boca durante al menos 10 minutos máximos. Máximos 15.
10 minutos o 15 como máximo, ¿verdad? Para garantizar su efecto. Sin embargo, al comenzar esta práctica, puedes iniciar con un tiempo de 5 minutos. Pudieras iniciarlo. Ahora, atención, durante el enjuague el aceite atacará las bacterias presentes en la boca. No solo reducirá la placa dental, no, sino que te dejará un buen aliento y permite un pulido de los dientes que genera el retiro del sarro. Eso tan molesto, tan sucio que es el sarro, que nos ensucia y nos enferma de gingivitis y periodontitis. Retira el sarro en las líneas de las encías, evitando de este modo la aparición de enfermedades bucales, como la caries dental, enfermedades periodontales, gingivitis, periodontitis y otras muchas más. Adicionalmente a su efecto limpiador, se suma el efecto curativo, ya que permite reducir las heridas o cortes presentes en boca, dentro y fuera. Genera una protección contra infecciones bucales. Ahora, ¿hay algunas sugerencias que pudiera darte sobre el uso de aceite de coco para los dientes? Bueno, ya te había explicado cómo tienes que hacerlo, ¿verdad? Pero en el próximo programa te traeré cómo puedes elaborar tu propia pasta, tu propio dentrífico, tu pasta dental con aceite de coco, que es una pasta que es muy sencilla de preparar. Solo necesitas aceite de coco, bicarbonato de sodio, aceites esenciales que puede ser de menta, pizca de sal, endulzante, edulcorante natural, arcilla o betonita. Solo con esos. Así que eso se los traigo para la próxima semana. Ahora, es necesario que si te gustó mi video, que por favor me des like y te agradezco que notifiques en la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cada vez que saque programa. Muchas gracias por suscribirte. Gracias por suscribirte a mi canal. Pero quiero que sepas que la suscripción no es lo más importante. Lo más importante es que yo quiero que me ayudes a compartir esto con tus amigos. Ayúdame a crear esta revolución odontológica que estoy iniciando ya hoy, ¿verdad? Esta revolución odontológica para, en estos tiempos tan difíciles y críticos de manejar, que estamos viviendo en estos momentos, podamos ayudar a muchas personas en cuarentena a mejorar su salud oral, a que se enfermen menos, a que tengan dolores de dientes menos, dolores de muelas menos, menos alteraciones bucales. Y para eso me tienen a mí y a muchos servidores odontólogos en todas partes del mundo. Así que si me conoces y me estás conociendo ahora, suscríbete y tendrás mucha asesoría por mi parte. Te podré atender especialmente, y recuerden mi tienda online, recuerden mi clínica online donde pueden registrarse como paciente, que en la página está el enlace. Así que chao, chaito, hasta el próximo programa. Adiós.